Todos con miedo, Lick. Nada de miedos. Igual se pueden recuperar. Todavía no tengo notas. Yo creo que la otra semana, el miércoles o jueves, les voy a dar las notas porque estoy esperando el tema de los que tienen extemporáneo. ¿Hay alguien que tenga extemporáneo que esté acá? Porque ese es el gran problema aquí de muchos. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, ¿quién es? Mirza Montenegro. Mirza Montenegro. Bueno, el día martes, bueno, solo para aclarar que las clases a partir de hoy van a ser todas en línea. La otra semana, antes de Semana Santa, van a ser en línea también. Ya me pasaron información el día de hoy para que lo sepan de una vez, ¿verdad? Que sí van a ser en línea, por efecto de que como se da la declaratoria y no tener problema con los encapuchados, es mejor en línea. Y al final, pues lo que no queremos es atrasarnos en el curso, lo que queremos es dar lo mejor a ustedes, que ustedes salgan preparados. ¿Alguien Gracias, levantó? Lick. Y con el tema del examen, entonces, ¿cómo se, perdón? Sí, con el tema del examen va a ser oral, va a ser al finalizar la clase, los que tengan extemporáneo, lo vamos a hacer acá, solo se van a quedar los que tengan examen, los que no se retiran, ¿verdad? Los que ya se Ok, Lick. examinaron, entonces, que tenga, si va a ser oral, tampoco se preocupe de pensar que va a ser un examen para hacerla perder o para afectarla, ¿verdad? No, va a ser un examen en el que vamos a platicar de lo que hemos visto en clase y Gracias, Lick. no se trata tampoco de perjudicarla, pero es la forma en la que podemos salir para que usted pueda solventar su situación. Es que el problema es que si lo hacemos en línea, da acceso a la mal uso. No estoy diciendo de usted, pero muchos lo han hecho, entonces ya a mí ya me queda la mala experiencia, ¿no? De no querer hacerlo en línea, porque en Vaya, línea Lick. una nota que wow, y después cuando es presencial, o se acostumbran, ¿verdad? Que no ir a examinarse para que sea el examen en línea, y eso no va a suceder. Ujú. Sí, Ok, entonces ¿y vamos a solo qué platicar día, perdón? el día martes de la otra semana. Después de que Ya. termine la clase, nos quedamos unos 20, 25 minutos platicando de lo que hemos visto. Va a ver que no va a ser tampoco de quererla afectar. Voy a sacar 100, Lick. Eso espero yo. Estudie, diga usted. Sí, Gracias, lo Lick. Oye, muy importante. amable. Sí, el tema es eso. Si se Bueno, dan cuenta, son 76 personas. Aunque no lo crean, a mí el link me tira aunque yo no tome asistencia, sí me tira quienes se conectaron. A mí sí me tira un Excel de quienes están conectados. Son las personas que yo voy a tener consideración de la que me pidan apoyo en caso necesiten 2 o 3 puntos. Tampoco que tengo link, me quedé, tengo 18 de zona, no, tampoco. Pero sí motivar a los que están en clase, los que vienen, preguntan, los miro presencial. Tiene que valer un esfuerzo eso, ¿verdad? Tiene que tener un punteo y así yo con ustedes los voy a tomar mucho en cuenta. gracias, Lick. Entonces el tema acá, yo siempre se los he dicho, a mí no me interesa, yo no tengo la intención ni de caerles mal, ni venir a afectarlos o hacerlos perder, no, ustedes solitos en no estudiar son los que pierden, ¿verdad? O ganan, también porque también por ustedes, ni tampoco ni los hago ganar ni los hago perder, ¿sí? Entonces, ánimo a todos, cualquier cosa estamos a la orden, entonces esperemos a ver cómo resultan las notas. Yo espero que después de ya tener la nota del martes, el miércoles, pues yo ya lo publico. Se los voy a publicar en el virtual, pero también para que no estén ahí con pena, yo se los voy a enviar al WhatsApp para que lo tengan. Ahora, adelantando de una vez el tema de qué viene en el segundo parcial.
En el segundo parcial van a ser estos temas muy, muy precisos, ¿verdad? Ya dejemos por un lado, yo les iba a meter contenido que no vimos la otra vez de las impugnaciones, pero creo que mejor ese se lo voy a dejar como un trabajo de 5 puntos para que ustedes lleven 5 puntos en el segundo parcial y el examen sea sobre 35. El tema será las impugnaciones que ustedes me expliquen, pero yo se lo voy a dejar en claro las instrucciones y cómo lo quiero para que ustedes lo presenten y para que ustedes ahí creo que les va a servir mucho para que ustedes los entiendan y les surjan las dudas, ¿verdad? Tal vez quieren un tema que según lo tenían claro, si al querer hacer el trabajo, quizá no sea tan claro, entonces me preguntan sin pena. Entonces vamos a ver la función notarial, que es el tema punto 4 del programa. La fe pública, vamos a ver las distintas clases de fe pública, la relación notarial, es decir, el momento, cómo se relaciona el notario en su quehacer, en su función notarial, y la profesión y la responsabilidad profesional del notario. Vamos a ver las distintas responsabilidades que tiene uno civil, penal, administrativa. Vamos a ver todo eso y eso sería lo que viene hasta el segundo parcial. ¿Sí? ¿Dudas de momento? Todo claro, Lick. Ahora el tema voy a tratar de, aunque los días sean, la clase sea presencial, voy a tratar de tener estos 4 grandes temas en las diapositivas. Así les paso todas las diapositivas junto con lo que miremos presencial, solo que en presencial yo voy a usar el pizarrón para no perder tiempo en lo que llevo cañonero, en lo que lo pongo la luz y todo eso. Entonces mejor lo que voy a tener en el pizarrón se lo voy a pasar por acá en diapositiva. Lo que sí quiero ser muy claro es que no van a encontrar en las diapositivas, por ejemplo, la función notarial, puede que sí tenga la definición, pero por ejemplo vamos a hablar de varios aspectos y solo va a estar puntualizado el tema principal para que ustedes de lo que yo estoy hablando lo vayan verificando en el libro. Esa es la idea, de que tengan su libro o las copias, no sé qué tengan ahí, ¿verdad? Entonces lo van comparando lo que yo tengo aquí con lo que está en el libro y eso es lo que viene en el examen, no es más que eso. ¿Estamos? Entonces iniciamos con la clase de la función notarial. ¿Se han preguntado ustedes qué es la función notarial o en qué consiste? Sí, el propósito del notario. Sí, a propósito de notario, ¿está bien? ¿Qué más? Dar fe pública, licenciado, documentos legales. ¿Sí? Es parte del quehacer del notario. Bueno, entonces la función notarial, en palabras sencillas, es el quehacer del notario, lo que hace el notario. Esa es la función notarial. Vimos en la definición, cuando iniciábamos el curso, la definición de derecho notarial, que abarcaba muchos aspectos, ¿verdad? Conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas, que regulan la organización notarial, que ya vimos toda la organización notarial, ya la vimos, ¿sí? Ahora, la función notarial, dice la definición también, que es el aspecto que vamos a ver ahorita. ¿Y qué es la función notarial? Pues es lo que hace el notario. Pero ¿qué hace el notario, verdad? Sería muy, para nosotros, aunque es una respuesta clara y ha sido puesta por varios tratadistas del derecho notarial, es necesario que nosotros profundicemos en el qué hace el notario, ¿sí? Entonces, la respuesta a primer punto es el qué hacer del notario, ¿sí? Respondemos fácilmente, ¿verdad? Esa es la interrogante, pero tenemos que regresar nosotros para saber qué hace el notario a la definición del notario. ¿Se acuerdan que el notario iniciábamos la definición como es un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y darle forma legal a la voluntad de las partes? Eso es el que hace el notarial. Recibe, interpreta y da forma legal a la voluntad de las partes. Pero ¿cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? Ahí está el tema de qué hace el notario.
Entonces, por supuesto, ¿cómo va a darle esa voluntad? ¿O cómo va a interpretar y darle forma? Pues va a redactar distintos documentos, ¿verdad? Que sean adecuados para cumplir el fin. Yo siempre les he dicho que el notario es un artista. Aunque no lo crean, el notario, con todo el conocimiento que se adquiere en los civiles, porque es importante saber, yo se los he dicho que si no lo tienen claro, regresen, denle una lectura, agarren 15, 20 minutos diarios de, de lectura desde Civil 1. ¿Por qué? Porque realmente ustedes van a poder asesorar si saben la norma civil, si saben derecho mercantil, si no, no van a poder asesorar, no van a saber qué documento realizar, no van a saber cómo se representa o cómo se acredita la representación. Por supuesto, esos son aspectos del instrumento público que en eso se van a dedicar ustedes a ver en Derecho Notarial 2. Pero es parte de la función notarial, es el redactar esos documentos adecuados. Ahora, ¿qué hace con esos documentos? Lo que decía el compañero, ¿verdad? La fe pública. Les da autenticidad. ¿Y cómo les da esa autenticidad? Por la fe pública que está investido el notario. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy desglosando la definición de notario. Y eso ustedes ya lo saben. ¿Sí? ¿O me equivoco? No, ¿verdad? ¿Qué hace el notario? Es el profesional, y aquí se los dejo otra vez de la definición de, de qué es el notario. Y en eso realmente es que abarca la función notarial. Es todo el contenido, ¿verdad? Y recuérdense que uno como notario va a conservar los documentos originales cuando estos son en escrituras públicas y va a dar fe de los hechos y los actos que se hagan en su presencia, ¿sí? Con las actas notariales. Y aparte que estamos facultados para conocer todos los trámites, algunos trámites de jurisdicción voluntaria, porque no lo son todos, ¿verdad? No, son algunos trámites de jurisdicción voluntaria, ¿sí? Siempre y cuando no exista litis o no litigiosos. ¿Estamos claros hasta acá? Estamos regresando a la definición del derecho del notario. Estamos regresando, damos unos pasitos atrás para entender que eso es lo que hace el notario. Pero ahora puntualicemos de una forma más concreta esos aspectos o esa definición del notario. El notario es un profesional del derecho. ¿A qué se requiere esto, verdad? ¿O por qué se dice que es un profesional del derecho? Regresamos. Teníamos que saber primero la organización notarial o la organización del notario para poder entender la función notarial. Entonces es un profesional, en primer lugar, porque se necesita un título facultativo. Es por lo que todos ustedes están aquí ahorita. Todos ustedes quieren ejercer el notariado más de alguna vez, o quizás sea un curso que ustedes o sientan mucha responsabilidad de ejercer el notariado, porque también se puede dar que muchos no ejercen por la responsabilidad. Pero si uno actúa de conformidad con la ley, o que no estamos nosotros exentos de que alguien pícaro nos quiera inducir a error, ¿verdad? Falsificando algún DPI o algo, ¿verdad? Pero eso ya sale de nuestras manos, ¿verdad? Nosotros no somos expertos en documentos, nosotros los hacen, si hasta el mismo registro de la propiedad los han engañado con escrituras públicas, con que no son reales, que no son, que están falsificadas, pues. Entonces, eso está fuera de nuestro alcance, pero sí tratar de, de coadyuvar con el registro de la propiedad cuando ellos buscan la certeza y la seguridad de los documentos, ¿verdad? Eso es lo que ellos buscan, cuando a veces para uno es molesto, pero es la realidad de la creación del documento. Entonces, les decía que sí es uno profesional. Por eso uno es un profesional del derecho. Entonces, uno estudia en la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales. Se obtiene el título profesional de notario, porque ustedes van a salir con 3 títulos. Van a ser licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales porque van a saber de las ciencias jurídicas. Van a ser abogados
y van a ser notarios. Por eso hay mucha distinción entre abogado y notario. Yo se los decía desde el primer día, en los principios, y lo recalco mucho porque realmente nosotros como notarios, o ustedes futuros notarios, porque así va a ser, es que tienen que saber que el notario no es notario de una parte, es notario de las partes. ¿Sí? Entonces, como uno conoce o ya es experto, no digamos experto, pero es un profesional, uno conocedor de las leyes y sabe, y por eso obtuvo el título de notario. Y por ser que usted ya sabe que eso es del parte del sistema latino, ¿verdad? Nosotros somos un parte del sistema latino donde llevamos colegiación, donde necesitamos ser profesionales. Era parte de las que ustedes podían poner ahí como diferencias, ¿verdad? Entre sajón y latino. Entonces, por eso es que el notario es un profesional del derecho. Eso es lo que hace el notario con base a la definición. Ahora, encargado de una función pública. Esa función pública, recordemos el principio de fe pública que tiene el notario. Y es esa investidura, ¿verdad? Esa facultad o la investidura que nos da el Estado a los notarios o le da al Estado al notario al momento de la graduación y uno registrarse ante la Corte Suprema de Justicia, lo invisten, cumpliendo con todos los requisitos habilitantes, ¿verdad? Le invisten de esa fe pública. ¿Sí? ¿Qué va a hacer con esa fe pública? Autorizar actos y contratos y que todos los contratos y actos en los que usted o que el notario plasme su firma o con las palabras esas precedidas del por mí, ante mí o ante mí, ser ciertos y sirven como prueba en un juicio civil, ¿sí? O penal, no sé cuántas cosas sirvan como prueba el hecho de uno cartular y estar investido de esa fe pública. Pues es una gran responsabilidad el ejercicio del notariado. Ahora, sí, Donaldo. Sí. Leía yo aquí sobre cartular Ajá. y me pregunto, ¿cartular es todo el quehacer del notario? ¿Hay más o cuánto porcentaje implica el cartular? Es que el cartular es un verbo, ¿verdad? Que viene del redactar, de hacer las escrituras. Eso cartular, o sea, que uno cartula en un instrumento público, que en esto es en el protocolo. Pero cartular, a sentido amplio, se refiere a todo el quehacer del notario, a mi entender, ¿verdad? Recordemos que Pero, siempre vamos a encontrar oposición o otros puntos de vista en cuanto a cómo lo ve uno, ¿verdad? No tengo la verdad absoluta, yo siempre se los he dicho, que alguien acá puede pensar distinto y es muy válido. Por supuesto que cuando son doctrinas y cosas así, temas, definiciones claras, sí debemos llevar más o menos un mismo camino. Pero así como estos aspectos, para mí cartular es el quehacer del notario en toda su función. o sea que se puede decir que cartular abarca toda la función, ¿verdad? Sí, para mí entender. Pero es que el problema es que nosotros entendemos, bueno, se entiende el cartular, el que está haciendo una escritura pública. Y su Porque registro, me imagino, ¿verdad? ajá, no, el registro no. El registro ya recordemos los principios del derecho notarial, ¿verdad? Aquel principio que establecía que aparte de la escritura pública, uno debe, la unidad de contexto, ¿verdad? Todo lo debe terminar. Sí, Dionisio Orlando, ya no está entrando a la clase. Sí, entonces cartular al final es eso, ¿verdad? Lo podemos poner en este momento en el sentido de las escrituras públicas. ¿Sí, Donaldo, otra vez? ¿O se le anotó ahí sin querer? Creo que fue sin querer. Bueno, entonces esa función pública está comprendida en tres teorías. En el derecho tenemos tres teorías en cuanto a la función notarial, en cuanto a esa función pública. Estamos hablando
¿Cómo actúa el notario? Si es un funcionario, si es un profesional o es un funcionario profesional, ¿verdad? Anteriormente, así nos decían, el notario será un funcionario público o un profesional del derecho. Anteriormente a las reformas del Código Penal, se podía decir que el notario era función pública, funcionario público, pero en el sentido de aplicación de la pena, porque decía que al notario, por la responsabilidad que tenemos, mejor dicho, al hacer un acto, falsificación en cuanto a la materia en notariado, se decía que nosotros, si se aplicaba, eran 2 años por estafa o por falsificación, a nosotros se nos tenía que tomar como funcionario público y aplicarnos el doble de la pena, es decir, 4 años. Si eran 4, eran 8, ¿sí? Para el sentido de aplicación de la pena, pero como esa parte la dejaron fuera en la reforma del Código Penal, entonces realmente ya no existe una forma donde nosotros seamos funcionarios públicos. Y además, cuando ustedes miren derecho laboral, van a establecer qué es un funcionario público y un empleado público, es recibir salario del Estado. Entonces, esa es la teoría funcionarista. El notario va a actuar en función del Estado, en nombre del Estado, por esa fe pública, ¿verdad? Entonces, como el funcionario público está investido de fe para autenticar y legitimar ciertos actos, entonces se entiende que actúa en nombre del Estado, ¿sí? Entonces, el tema acá, aplicándolo al derecho guatemalteco, para uno ser funcionario, se debía recibir un salario por el Estado. Nosotros no actuamos en nombre del Estado. Actuamos como, si bien el Estado nos da esa investidura para poder autenticar, ¿verdad? O dar fe de todo lo que realizamos, es verdadero, tendrían que pagarnos un salario, pues, cosa que no se da. Eso en cuanto a la teoría funcionalista. Ahora, la teoría profesionalista. Entonces, esta es la que basa en que el notario realmente es un profesional del derecho. Entonces, que el notario, por el hecho de ejercer una profesión libre y aparte tener un estudio académico, es un profesional. Porque si bien la investidura que nos da el Estado con la fe pública es entre privados, nunca es en representación del Estado o haciendo un contrato del Estado. Entonces la autenticidad no es pública. Pues dar fe es otra cosa, dice para ellos, ¿verdad? Dar fe es la investidura únicamente. Entonces el notario lo que va a hacer es que va a expedir documentos para los particulares. El Estado no busca al notario. Nosotros buscamos del Estado para que nos dé esa fe pública. ¿Cómo lo hacemos? Con la graduación y siendo un profesional y cumpliendo con los requisitos habilitantes. ¿Por qué se establece eso? No sé si ustedes cuando desarrollamos esa función pública que estamos hablando ahorita, ¿verdad? El qué hacer del notario. El notario realmente actúa a ruego de una persona, ¿verdad? Ya sabemos ese principio de rogación. Y la verdad es que lo hace como un profesional de derecho y con ese conocimiento técnico que uno debe tener. ¿Sí? La función notarial. Si bien actuamos con la fe pública, pero es delegación del Estado. El Estado nos delega esa función, esa fe pública, el Estado nos la delega y nos inviste con esa fe autenticadora, ¿verdad? Pero nunca trabajamos en nombre del Estado. Como dicen los funcionaristas, ¿verdad? Que ellos dicen, no es un funcionario porque al notario le da esa fe pública, por lo tanto es un funcionario. Pero aplicándolo al conocimiento que tenemos, pues no somos funcionarios realmente.
y seremos profesionalistas o profesionales realmente, estaremos encajados en la profesionalista. A mi criterio, no. Mi criterio en Guatemala que se aplica es la teoría ecléctica o la que se adapta a la situación en Guatemala. Si bien el notario es encargado de una función pública, la va a ejercer de forma libre, como un profesional del derecho. ¿Sí? Porque se obtienen con los requisitos habilitantes, nos dice la ley que formas de superar al notario. Cuando vimos eso, vimos que en Guatemala se adopta la de estudiar ambas carreras al mismo tiempo, ¿verdad? De abogado y notario al mismo tiempo y se gradúan y sale uno. Entonces uno se entiende que por ahí va el asunto, ¿verdad? De que el notario actúa en esa representación. Ahora, si bien se ejerce una profesión liberal, el Estado nos inviste de esa fe pública. Dice, no, ustedes no son funcionarios, pero sin el Estado, sin nosotros, sin que el Estado nos dé esa fe pública o nos invista, sin que estemos juramentados por la Corte Suprema de Justicia, lo digo en otras palabras, no estamos habilitados para hacerlo. O sea, sí necesitamos del Estado. Aunque no actuamos en nombre del Estado, dependemos de que el Estado nos invista con esa fe pública. Y actuamos como profesionales del derecho, porque somos profesionales, pero necesitamos esa fe pública. Y el Estado, por el hecho de delegar o de darle a uno esa facultad o esa investidura, es que la ecléctica dice, sí, es un profesional, pero al final el notario necesita del Estado para poder tener fe pública, esa investidura que nos da el Estado. ¿Sí? Entonces, esta teoría realmente critica la teoría profesionalista y la teoría funcionalista. Por lo que les acabo de explicar, ¿verdad? No dice, no, sí es un profesional de derecho, claro que sí, el notario es un profesional de derecho porque necesita un título facultativo, su forma de ejercer es en forma profesional libre y no en nombre del Estado, no recibe honorarios del Estado, pero pero no solo es un profesional, porque requiere de esa fe pública para poder dar veracidad a los actos y contratos. Y esa se la va a dar el Estado, lo va a investir con esa fe pública. ¿Sí? Entonces, eso es lo que admite esta teoría ecléctica, o sea, un poco de las dos, ¿verdad? Es un profesional, pero necesita la delegación para poder ejercer esa función, necesita la autorización del Estado. ¿Alguna duda hasta acá con las tres teorías? Licenciado, disculpe, no le logré escuchar bien sobre la teoría funcionalista. Es cuando el notario actúa en nombre del Sí, Estado. no, es que lo que pasa es que no es que el notario actúe en nombre del Estado, sino que para ellos que el notario, es que la teoría funcionalista establece que el notario es un funcionario público. Porque como el Estado le da la facultad o le da esa investidura de dar fe pública a los actos y contratos, lo encasilla como funcionario público, no como profesional. Aunque tenga su título, no, pero él es funcionario. Es una teoría abarcada por tal vez determinado territorio, ¿verdad? Pero eso lo que establecen es que el notario es un funcionario. ¿Sí? Y el profesionalista establece que el notario es un profesional de derecho, no es un funcionario. No necesita necesariamente la fe pública para poder actuar, ¿verdad? Como un doctor, ¿verdad? Al extender un certificado, ¿verdad? Él, por hecho de ser un profesional, puede extenderlos, pero el notario no. Entonces, por eso nace esta teoría ecléctica, donde dice, sí, es cierto, el notario es un profesional del derecho, pero como no recibe honorarios del Estado, no puede ser un funcionario público, que es la que se adapta a Guatemala, porque no recibimos honorarios del Estado. El Estado solo nos inviste esa fe pública, pero que nosotros, con esa fe que nos dan, nosotros al actuar en forma profesional, la vamos a ir dando cuando plasmamos la firma, ¿verdad? Autorizando ya sea un contrato o un acta notarial. Por eso es que yo estoy de acuerdo con Neri Muñoz que la teoría es ecléctica. Y no solo Neri Muñoz dice, son varios tratadistas del derecho notarial que abarcan que es la teoría ecléctica la que adopta la guatemalteca.
Pues realmente es entender cada una de las dos teorías. La teoría funcionalista, el notario es un funcionario público. La profesionalista, el notario es un profesional con sus comentarios, ¿verdad? Y la ecléctica que dice que el notario es un profesional, pero ejerce una función pública por la que el Estado le delega o le inviste de esa fe pública para poder ejercer. Y sin esa fe pública, el notario no puede cumplir con su fin, ¿verdad? De autenticar. ¿Sí? Pero ahí critica, la ecléctica realmente critica a la profesionalista y la funcionalista. Gracias, licenciado. ¿Sí? No sé si tienen alguna duda. Todo claro, licenciado. Pueden profundizarlo también con temas del libro, ¿verdad? Ahí está explicado más a profundidad el tema de las tres funciones. ¿Y de qué nace eso? De que el notario está encargado de una función pública. ¿Sí? Pero esa función pública en Guatemala la aplica como un profesional del derecho que requiere de esa investidura que el Estado le otorga para poder ejercer, ¿verdad? O sea, necesita esa función del Estado, pero no es funcionario. O sea, abarca un poco de las dos, ¿verdad? Tanto de la funcionalista y un poquito de la profesionalista, pero a la vez las critica, ¿verdad? Por lo menos que no se pueden encasillar solo en funcionario, solo en profesional. ¿Sí? ¿Estamos? Y eso lo vamos a ver cuando miremos los demás aspectos. El otro aspecto es que el notario recibe la voluntad de las partes. Ahora la pregunta que yo les hago a ustedes, ¿en qué momento recibe esa voluntad de las partes? Cuando ambas partes están de acuerdo, licenciado. Sí, estoy de acuerdo con el compañero. Es así. ¿Y cómo se da eso? Por medio de la rogación. A mí me solicitan, ¿verdad? Mire, licenciado, con palabras sencillas. Nunca le van a decir, bueno, habrá alguien que sí sabe un poco de derecho, ¿verdad? Y que lo que ha escuchado lo repite. Pero realmente nosotros somos los que le damos recibimos en el momento en que se da la rogación, en que nos dicen a nosotros que quieren hacer tal o cosa, ¿verdad? Puede decir, quiero traspasarle la casa a mis hijos, pueden decirles, ¿verdad? El traspaso. Ellos lo ven como traspaso. Nosotros ya sabemos que existen distintas figuras para hacer ese famoso traspaso, ¿verdad? Yo siempre pongo este ejemplo y quiero quedarme con la casa, no quiero que me saquen, como si la quiere dar o no la quiere dar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, por supuesto, esa madurez, uno puede bromear, ¿verdad? Pero realmente lo que nos están diciendo en nuestro lenguaje, cuando nosotros recibimos esa voluntad, vamos a interpretarlas, ¿sí? Pero de momento recibir la voluntad de las partes, que el momento que llega con nosotros, y estamos haciendo una función notarial ahí. Hagan la idea que están en su oficina y llegan a solicitarles cierto documento. Yo necesito que haga constar de que yo no soy contratista del Estado. Se recibe esa petición con palabras sencillas o como lo oyeron que se lo pidieron, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como ellos no conocen del derecho, nos lo van a decir de unas palabras muy sencillas. O solo nos van a decir necesito y nosotros tenemos que ir adivinando, ¿verdad? Entonces, ahí en ese momento, el cliente se vuelve en un emisor y el notario un receptor. Él emite y yo estoy recibiendo esa información. Él me la da, yo la estoy recibiendo. Emisor y receptor. Y vamos siempre en el principio de rogación. No podemos actuar por, de oficio, a excepción cuando es por disposición de la ley. Que eso vamos a ir viendo poco a poco temas en que tenga que ver la disposición de la ley. Pero, por ejemplo, un aspecto de esos es la protocolización de documentos, ¿verdad? La protocolización del acta notarial, que el cliente quiere que los case, pero la ley es la que nos dice a nosotros que tenemos que protocolizar. Sí, Donaldo. Licenciado, pregunto, en el caso de hacer un testamento, ahí es voluntad de una sola parte. ¿Existen otros documentos donde haya voluntad de una sola parte o ese es el único?
No, es que lo que recordemos que el testamento no es un contrato, es un acto de última voluntad. ¿Sí? Y ese lo hace un notario. Sí, es correcto. Hay otros documentos que hacen los notarios que solo son de una parte, solo la voluntad de una parte. Es que realmente el término de una de la parte, porque va a depender qué tipo de documento, porque y qué nos permite la ley. Por ejemplo, la donación o el mandato, ¿verdad? Cuando se hace, se extiende el mandato y siempre y cuando no sea gratuito, ¿verdad? Es la voluntad de uno, pero el otro al momento de ejercerla, ¿sí? Está dando su consentimiento, pero la voluntad de uno es porque la voluntad de vender va a ser de uno nada más. La Exacto, voluntad pero del hay otro es de comprar. Ahora hay quizá usted algún quiere otro, decir el acto que sea unilateral, donde solo comparezca sí, una persona. exacto. Hay otros actos unilaterales Sí, el acto unilateral también puede ser la identificación de de personas. no, no, sí, identificación de personas, sí, donde yo quiero identificarme, ¿verdad? Yo uso constante y públicamente nombres distintos, entonces voy a notario, mire, quiero estos nombres los utilizo constante y públicamente, ¿verdad? Entonces lo hago bajo juramento y en ese documento. El mandato Y, también. Ujú. pero el mandato sí tiene que aceptar la parte mandante, ¿verdad? No La, necesariamente, en el contrato, yo puedo hacer un contrato, un mandato general y ya establezco y dejo a tal persona y la otra persona ni solo reside, mira, eso es mi man. Por supuesto, el único que necesita el consentimiento en el contrato, o sea, expreso, es el gratuito, pero el mandato oneroso, yo puedo o no, no establezco unos o no establezco si es gratuito, se entiende que es oneroso, se presume, ¿verdad? Entonces ahí, pues yo lo puedo hacer unilateralmente. Igual lo de la donación, yo puedo hacer una donación unilateral, porque estamos hablando de la unilateralidad. Yo voy y le digo al notario, mire, yo le quiero dejar esto a mi hijo, esto, y solo él comparece y lo deja ahí. Entonces ah, yo como notario le aviso al hijo que hay un testamento. Entonces él va a aceptarlo en documento, escritura aparte. Si leen la ley lo permite. ok, ¿Sí? gracias. Esos son actos unilaterales. Hay varios, hay más. Una declaración jurada en un acta notarial, ¿verdad? O sea, hay más, hay, hay otros ejemplos ahí. Estoy pensando en otro. Sí, el testamento, que es un acto de última voluntad. Sí, Carla. Ah, no quiere entrar. Yo siempre me confundo con eso de que quieren entrar. Bueno, entonces estamos claros en que la voluntad de las partes, uno se convierte en receptor, ¿verdad? El cliente en emisor y yo en receptor. ¿Sí? ¿En qué momento? Al momento que nos empiezan a expresar qué es lo que quieren. Esa es la voluntad de ellos. Como decía aquí el compañero, alguien quiere hacer su testamento. No le dice, puede ser que le digan quiero hacer mi testamento, pero le dice, mire, yo lo que quiero es que cuando yo ya no esté, que las cosas pasen a mi hijo y tal cosa. Usted lo que quiere es un testamento, le hay que establecer qué tipo de testamento es el que quiere hacer, ¿verdad? Que eso ustedes ya saben, porque ya estudiaron de forma muy amplia la sucesión hereditaria en derecho civil. Ahora, el notario interpreta la voluntad de las partes. Seguimos en el qué hacer, si se dan cuenta, seguimos en el mismo tema. Si ya recibí la voluntad de las partes, porque ya fui receptor, ¿qué hago en esa función notarial en lo que estoy ahí sentado en la oficina? Bueno, interpreto, ¿verdad? Bueno, si me habló de que quiere dejarle a su hijo, pero que no lo saque, bueno, entonces él quiere hacer una donación reservándose el usufructo vitalicio. Ahí estoy interpretando, ¿sí? ¿Cómo lo puede hacer? Pues claro, nosotros somos conocedores del derecho. Tenemos un título como profesionales. Entonces, al momento que nos digan con las palabras sencillas, o puede ser que nos digan claramente qué es lo que quieren. Entonces, nosotros interpretamos. O quiero dejarlo, eso es un futuro, quiero tener mis propiedades y si en caso yo quiero venderla, puedo venderle. Bueno, entonces haga un testamento.
¿Y qué pasa si yo quiero vender? Pues lo puede vender. Es una forma, tácita de revocarle el testamento. ¿Por qué digo tácito? Porque él no vino y se presentó en una escritura de revocatoria, sino como ya no hay bienes, ¿qué va a heredar? Entonces lo revocó tácitamente, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahí uno le va interpretando qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces conoce como nosotros conocemos del derecho y sabemos cómo elaborar los instrumentos porque ya llevamos un curso de notariado o los cursos de notariado, ya estudiamos la parte civil, para qué documento queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, los requisitos que debemos cumplir en un documento, porque ya somos no expertos, porque uno se sigue perfeccionando a través del día a día en el ejercicio de la función notarial. No crean que uno se gradúa y ya lo sabe todo, no. Pero hay que capacitarse también, ¿verdad? Hay que seguir en la capacitación. Sí, entonces se da la interpretación. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues como soy estudioso del derecho, yo conozco, puedo interpretar esa voluntad. Ya recibí la voluntad del cliente, entonces me toca a mí interpretarlo, lo, lo, lo ingreso en mi cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere hacer? Y bueno, entonces ya lo interpreté, ¿sí? Y estamos siempre en el ejercicio, es lo que hace el notario. El notario da forma legal a la voluntad de las partes. ¿Cómo se le da o cómo se hace eso? ¿Cómo se le da la forma legal? Mediante instrumento público. ¿Sí? Como ya se interpretó mentalmente, como yo les decía, en la interpretar se queda en la mente, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, redactando el instrumento público adecuado. ¿Sí? Realmente no es tanto redactar el documento, sino simplemente nosotros empezamos a transmitir la idea, ¿verdad? Al momento le doy forma legal, cuando yo le digo, bueno, entonces usted lo que tiene que hacer, o sea, ya lo pensé, ahora se lo digo. La voluntad de las partes, bueno, entonces ya recibí la voluntad, ya lo interpreté, ahora le voy a dar la forma legal. Sí, la forma legal es decirle, mire, usted lo que necesita es hacer una donación y explicarle qué es la donación, porque estamos asesorando, ¿sí? En eso es una función asesora, que vamos a ver siempre los aspectos de la función notarial. Sí, entonces estamos asesorando, diciéndole lo mejor que usted puede hacer es esto, esto, esto y esto. O lo mejor que no puede hacer, ¿verdad? O sea, para darle 2 o 3 opciones, puede uno decirle al cliente, ¿verdad? Tener esa variedad de opciones, el ejercicio se lo va a llevar y el conocimiento del derecho civil. Ahora, ahí estamos, entonces, como ya le dije qué es lo que puede hacer. Entonces, él está de acuerdo, ¿sí? Entonces, procedo a redactar el documento o el instrumento adecuado al fin. Recuérdense que no tienen que enfocarse solo en escrituras públicas. Puede que le soliciten un acta notarial, porque recuerden que la función notarial abarca todo los instrumentos o documentos notariales, que por fin creo que así viene la nueva reforma del Código Notariado. Ya no son instrumentos, sino son documentos notariales, según lo que estuve yo viendo. Entonces, para mí eso abre el campo extraordinariamente porque ya abarca todos los documentos, ¿verdad? Todo, actas notariales, testimonios, todos los avisos ya son documentos notariales. Y me parece muy bien eso, ¿verdad? Al final, quienes lo hacen son unos expertos en derecho notarial también, ¿verdad? Entonces, ¿dónde lo voy a hacer? Para redactar esos documentos, bueno, como estamos hablando de recibir las palabras sencillas, en interpretarlo en la cabeza, en darle la forma legal ya transmitiéndoselo al cliente. Entonces, ¿qué voy a redactar? El documento adecuado. Si es un contrato que requiera ir en escritura pública, pues yo le voy a decir, lo voy a redactar en protocolo. ¿Cuál es un contrato solemne? Que requiera por un requisito esencial para su validez estar en escritura pública. Compraventa de bien mal. No. Sociedades anónimas. Sociedades anónimas, sí. El mandato también. Son los únicos, en el Código Civil es el único que es solemne y en el Código de Comercio son las sociedades.
Ahora ustedes me preguntan, pues si las compraventas van en escritura pública. Sí, tienen toda la razón, pero no es porque como requisito esencial para su validez tenga que ser en escritura pública. Es porque así deben ir al registro, porque así lo establece el Código Civil en el apartado del registro de la propiedad, que los documentos se ingresan con testimonio. Entonces ahí es donde nace que las escrituras de bienes inmuebles registrables, perdón, los bienes, sí, bienes inmuebles, por lo que llevan registro es que van en escritura pública, ¿sí? No es porque sea solemne, pero sí van en escritura pública. Porque si no se imagina toda la compraventa de unas gallinas, dirían por ahí, tendríamos que hacerla en escritura pública. Todo, ¿verdad? No, no es para su validez, no es por eso, es porque debe registrarse. Sí, Donaldo. Licenciado, en el caso de las hipotecas sí tienen que ser registrables, ¿verdad? Tienen que registrarse más bien para que tengan validez. Sí, pero no es porque sea solemne, es porque como requisito para registro es en escritura pública. Ah, ya. Perdón, lo de la solemnidad no he entendido cuándo tiene que ser solemne. Es que eso ya lo tienen que traer ustedes desde civil. Por ejemplo, es un contrato es solemne porque su requisito esencial para su validez debe ser en escritura pública. Ah, gracias. Ujú. Así es. Entonces, era lo que les decía, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes están redactando el instrumento público adecuado. Ahora, si ustedes interpretan, reciben la voluntad, le dan forma legal, pero la hacen en acta notarial, ¿quién está fallando ahí? Si una compraventa la hacen como acta notarial o una legalización de firma la hacen como acta notarial, no como un acta de legalización de firma. Entonces, eso es lo que tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad? A la hora de redactar los documentos. Hay que saber qué documento es el adecuado, ¿sí? Porque para eso es uno el profesional. Entonces, uno lo que va a hacer en ese momento es que lo va a redactar de conformidad al ordenamiento jurídico guatemalteco en cuanto a las normas civiles, normas mercantiles, aparte aplicar el código notariado, ¿sí? Y cuando es dentro del protocolo, cuando es fuera del protocolo, que eso los vamos a ir viendo cuando miremos el instrumento público. Pero ustedes de momento saben que tienen que estar bien pilas para saber qué documento es el adecuado, ¿sí? Y eso es una deficiencia que se da mucho en la práctica actualmente. Yo lo he visto mucho y yo no digo, la verdad es que nunca es bueno burlarse de un colega, ni nunca es bueno, yo creo que ni siquiera sentir lástima, ¿verdad? Aunque a veces da, pero sí hay que estar hay que tomar con mucha responsabilidad el hecho de redactar documentos, que no solo sea por ganarme un dinerito por ahí, ¿verdad? Es una responsabilidad. Y si tienen alguna duda, para eso tienen que comprar sus libros, tienen que tener todos los documentos para salir de ustedes de la duda o preguntarle a un colega. Por supuesto que no decirle, mira, ¿qué hago? No, tener un punto de vista y decirle, mira, yo pienso esto y esto, ¿qué pensás? Ya se comparte la opinión. No, mira, fíjate que hay tal cosa. Porque yo no lo sé todo. Yo hay momentos donde he consultado y me he equivocado. Pero yo les digo, hay de errores a horrores. Entonces, hay que tratar de tener mucho cuidado. Yo con eso no les digo, un ejemplo es eso, ¿verdad? Hacer una compraventa como acta notarial, eso nunca me ha pasado. O presentar, en lugar de un testimonio, presentar la escritura matriz, el papel protocolo al registro, tampoco es algo que creo que es lo que les digo, ¿verdad? Pues ustedes tienen que andar pila, yo sé que ustedes no lo van a cometer. Entonces, como ya redactamos el documento, ¿cómo puede hacerlo? ¿Y en qué momento se le va a dar al notario, le va a dar autenticidad a los instrumentos elaborados? ¿Cómo puede hacerlo y en qué momento? Bueno, lo puede hacer al plasmar la firma, al terminar el contrato y siempre y cuando estén firmados los documentos, ¿sí? Entonces, por tener fe pública, al estampar la firma, aquí voy a hacer un paréntesis, las escrituras públicas no van con sello,
no es requisito para su validez el sello. Yo sigo necio, yo no le pongo sello. Muchos me dicen, ¿por qué no le pones sello? Porque soy necio, punto. ¿Sí? Y no es por un necio que así me acostumbré y realmente cambiar eso en mí lo he querido hacer por seguridad, por darle seguridad a mis documentos y que tenga mi sello, pero no requiere sello. Lo que requiere sello son las actas notariales, las legalizaciones las actas de legalización de documentos, las actas de legalización de firma, los testimonios y todo eso sí requiere el sello, pero las escrituras matrices no, escrituras públicas no. Pero ustedes, si quieren así formarse desde un principio, lo pueden hacer. Así como no está prohibido, no se exige el sello, tampoco está prohibido usarlo. Y si ustedes lo quieren usar, lo pueden usar. Yo en ese aspecto sí no me pongo con que yo quiero, porque yo lo hago así, quiero que ustedes lo hagan así, no. Eso ya es criterio de ustedes. Pero ahí es donde se da la autenticidad. Cuando se firma y se sella, vamos a dejarlo así, cuando se firma y se sella, ya después de ese paréntesis. Entonces el notario en este momento le da la autenticidad al documento elaborado. Se tiene por cierto todo el contenido del documento, es cierto. Todo lo que la compraventa, la hipoteca, el mandato, el acta notarial, la legalización, se tiene por cierto que la persona puso o reconoció la firma en la presencia, que los documentos los reprodujo del documento original en su presencia. ¿Sí? Eso es lo que uno da fe. ¿Sí? Entonces, así es como se da. Y todo eso, si estamos hablando de la función notarial, es lo que hace uno como notario. Por supuesto que aquí se ve sencillo, pero lo que abarca el conocimiento que ustedes tienen que tener también es amplio, ¿verdad? Tienen que saber mucho de derecho civil, derecho notarial, derecho mercantil, administrativo, impuestos. O sea, no solo es un tema, ¿verdad? Va englobado en toda el área privada. Entonces en algunos, yo esto lo voy a poner como en algunos casos, ¿sí? Porque no es una generalidad. Yo sé que en el libro de Don Muñoz lo van a encontrar como una generalidad, pero yo les digo a ustedes, no en todos los casos el notario conserva los originales, ¿sí? Las actas notariales puede hacer que su cliente les diga, mire, lléveme de una sociedad, usted les lleva a las asambleas, le diga al cliente, mire, guárdeme las asambleas porque yo las pierdo. Para eso está su libro de asambleas, pero bueno, uno se las conserva. O contratos de arrendamiento en documento privado, mire, guárdeme, está bien, yo se las guardo, ¿sí? Debería de tener un costo eso. Porque uno está depositando todos los documentos privados. Ahora, los documentos públicos, que son las escrituras públicas, esa es una obligación de uno, conservarlos. Y los va a conservar en el protocolo. Por eso, ¿en dónde? Y por eso les digo, no en todos los casos, va a conservar uno los documentos en el protocolo. ¿Sí? Entonces, los documentos públicos en el protocolo, el cual lo tiene en depósito el notario. Vamos a ver las clases vamos a ver en determinado momento los depósitos del notario y hay aspectos donde algunos les llaman entrega de protocolo y otros depósito de protocolo en algunas cosas, ¿verdad? Que solo son 2 depósitos y los demás son entregas. Pero nosotros los vamos a ver todos como depósito. Igual ustedes pueden tener su criterio. Yo se los voy a dar tanto como depósito y cuáles son los que consideran entrega y ustedes deciden si le denominan entrega o le denominan depósito. Eso es lo bonito del derecho, ¿verdad? Que no siempre uno tiene la razón absoluta de todo. Ahora, solo para terminar acá, ¿en dónde lo va a conservar? En el protocolo. El protocolo lo vamos a dejar lo vamos a ver para el tema del examen final. El protocolo se da cuenta que es la colección ordenada de escrituras matrices, de las actas de protocolización, de la toma de razón de legalización de firma, ¿verdad? Y demás documentos que el notario autoriza. Entonces, eso está en el artículo 8 del Código Notariado, pero solo para que lo tengan como un aspecto ahí anotado, ¿verdad? Pero lo vamos a ver bien cuando miremos el protocolo. ¿Sí? Ahora lo de expedir copias que den fe del contenido. Las actas notariales se pueden extender copias. Uno me decía, no, las copias, no. Extiende una certificación del acta notarial, que al final es una copia. No nos engañemos, ¿verdad? Puedo encontrarme con alguien muy, ¿cómo sería la palabra? Muy formalista, que me diga, no, esas son certificadas, estás certificando que existe. Bueno, lo mismo hago con el testimonio especial y el testimonio o primer testimonio. Estoy reproduciéndolo el documento original. No estoy
No estoy agarrando el documento original y solo le pongo una razón. No estoy sacando copia de todo el documento y lo estoy certificando. Solo que acá extiendo testimonio. Entonces, uno extiende copias que den fe de contenido. A eso se le llaman testimonios especiales. Lo van a ver en Derecho Notarial 2. No se preocupen. Aquí solo estamos viendo qué es lo que hace el notario. No sé si ustedes han analizado lo que hemos estado viendo ahorita y es lo que hace uno como notario, o lo que ustedes van a hacer como futuros notarios, o lo que hace el notario, ¿sí? Lo pongo en nombre personal, como ustedes, y en forma general notarios, porque yo pienso que ustedes ya tienen que ir pensando en que van a ser notarios, si no, mejor sálganse de la carrera. Sí, si ustedes creen que no lo van a llegar a hacer, ¿qué están haciendo acá? Entonces, ustedes, los que estamos acá, ya en un séptimo semestre, pienso que ya van más enfocados en que si quieren salir, quieren graduarse. Por lo tanto, yo los animo, háganlo. ¿Sí? ¿Por qué me voy a sentir, bueno, algunos tal vez sí, ¿verdad? Me voy a sentir envidioso de que ustedes salgan. Como cuando yo salí, el que me dio a mí notaría hubiera sentido lo mismo, ¿verdad? Y para nada. Siempre nos animó, nos dijo que teníamos que salir adelante. Igual les digo a ustedes, salgan adelante, pues el límite se lo ponen ustedes. El problema es que todo quieren que sea fácil, pero es que quiere tiempo y quiere ganas y quiere estudio, lograr conocer. Y, y nos falta mucho. Para eso hay maestrías, hay un montón de cosas para estudiar, pero no son temas de ahorita. Pero yo los animo a que pueden salir, pero estudien. Un poco es así, de que de la nada, si no se imaginan que van a ir a hacer a la calle. Entonces, el último aspecto es su función está comprendida en la autenticación de hechos. ¿A qué hechos se referirá? ¿A qué hechos creen que ustedes se refieren? Licenciado, los hechos que se producen cuando la voluntad de las partes se hace efectiva. ¿Cómo? Perdón, se me cortó. Sí, opino que son los hechos que se dan cuando la voluntad de las partes se hace efectiva mediante su instrumentalización. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿qué instrumento? El instrumento que plasma esas voluntades, que puede ser una escritura. Recuérdense que los hechos, la palabra clave aquí son los hechos. El notario va a dar fe de los hechos cuando actúa en cuanto a realización de actas notariales, porque las actas notariales eso es lo que hace constar el notario. Hace constar hechos que Solo suceden. solo en actas notariales, en escrituras no. Bien, es que en las escrituras públicas sí, pero es que en la escritura pública es un negocio jurídico, es un acto jurídico. En cambio aquí son hechos jurídicos. Por ejemplo, la de supervivencia. Ahí no hay un negocio jurídico, ahí solo lo que quiero hacer constar es que la persona sigue viva. Entonces hago una acta de declaración jurada de supervivencia. O lo que Entiendo. quiero hacer constar son hechos de un hecho de tránsito. No hay un negocio jurídico, yo estoy haciendo constar un hecho. Que pueda o no pueda ser cierto, yo solo estoy dando fe de lo que me están transmitiendo o lo que yo presencié, ¿verdad? Que eso lo van a ver ustedes ya más amplio cuando miren las actas notariales, que eso es notariados. Pero solo quiero que se queden con la idea, ¿verdad? De Comprendido. Gracias. ¿sí? El notario está Disculpe, facultado, ¿sí? en todo caso, para que el hecho tenga validez, se necesita la firma del notario, si no me Sí, equivoco, ¿no? Que lo sí. contrario solo sería un hecho sin fundamento, por así decirlo. No sin fundamento porque recordemos que pues pero ya no sería sin intervención del notario, pues sería como prueba anticipada en un caso civil. Ay, Lo que pasa es que hay que probar que la persona sí hizo esos hechos, o que la persona estuvo ahí, o que la persona solo lo firmó, sin intervención de notario. Pero también hay documentos que pueden ser válidos. Lo que pasa es que la vía para probarlo es más lenta. Pero realmente yo aconsejo que todo sea notarial, ¿verdad? Cuando se pueda. ¿Sí? Entonces el notario lo que hace constar son hechos y circunstancias, ¿sí? Que le consten o que presencie. ¿Cuál puede ser otra? Las actas de legalización de firma. El hecho que estoy haciendo constar es que la persona firmó.
Sí, Dionisio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas noches. compañeros. También aquí puede entrar el apostillado. El apostillado no. Bueno. Sí, es que estoy pensando, el apostillado. Es que el Porque- apostillado es el acto por el cual se hace el notario. Bueno, ni siquiera es el notario, el Estado, el cónsul hace constar de una cadena de legalizaciones de firma que es creado por la Haya para que ya no exista esa cadenitas de legalizaciones de firma que existía antes aquí en Guatemala. Sí, es que ahorita me recuerdo lo que usted dice, que el notario da fe únicamente de lo que le consta. En este caso, se está realizando un proceso en apostillado. Y él me dice, yo voy a hacer constar acá lo que dice aquí el apostillado. Eso Sí, es sí. lo que voy a protocolizar, los documentos que usted me dice. Entonces, cabal, pues concuerda con lo que le estoy escuchando a usted. Puede tener ahí la duda. No, pues sí, pero lo que pasa es que esos ya van a ver que dentro de las clasificaciones de las escrituras públicas están las matrices, las actas de protocolización y las tomas de razón de delegación de firma, que son partes de escrituras públicas. Y eso lo que uno hace en el protocolizar es pasar materialmente el documento al protocolo. Ya. Ajá, pero no es un acta notarial. Ya. Sí es un acto que uno está haciendo al introducir materialmente al protocolo. Sí, uno lo ingresa y jurídicamente lo hace al redactar el acta de protocolización. Gracias, Vic. Le agradezco. ¿Ok? Pero sí no es parte de los hechos que hace constar, porque ese es a la excepción a la rogación, que es por disposición de la ley, está en la en la ley del organismo judicial, la protocolización de documentos provenientes del extranjero. Pero eso lo van a ver ustedes en un apartado, del notariado 2, ahí van a ver ustedes todo lo que es la protocolización y ahí va a salir más de esta duda. Aquí creo que estoy tratando con el poco conocimiento que tenemos en cuanto ahorita de lo que hemos dado. Pero al final, lo importante es salir un poco de la duda. No sé si logro. Gracias. Sí, entonces les decía Pamela. Licenciado, las declaraciones juradas entran por acá también, ¿verdad? Claro, esa es una acta notarial de declaración jurada. Claro. Lo que va a ser, van a tener sus denominaciones, ¿verdad? Van a haber distintos tipos de actas notariales, de referencia, de presencia, y hay diferentes tipos de actas notariales. Y ahí vamos, si doy notariado 2, pues ahí vamos a ampliar todo este conocimiento. Sí, entonces otro acto es la de la legalización de las firmas. Las fotocopias, fotostáticas, también es parte de los hechos, porque si se dan cuenta, cuando uno legaliza la firma en un documento privado, uno no da fe del contenido del documento privado. Uno solo da fe que la firma fue puesta en presencia del notario o que fue reconocida en presencia del notario. ¿Sí? Nunca que tenga el contenido a mí no me interesa, yo solo estoy dando fe que la persona firmó en mi presencia y que sí fue ella, únicamente. Por eso es que a veces desconozco por qué algunos casos, no todos, he visto que algunos colegas han tenido problemas por legalizar una firma en un documento privado y que el documento privado sabe qué tenía y los mandan a llamar. Entonces yo digo, no, si vos no das fe del contenido, al final es solo la legalización. Entonces así es como lo solventan en el Ministerio Público, porque la verdad es que el notario solo da fe de la firma, no del contenido. Aunque, paréntesis, en algunos casos, el notario redacta el documento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, de no, aunque uno no tenga responsabilidad, no dejar en responsabilidad a los clientes tampoco, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a esos hechos se refiere, ¿verdad? A las actas notariales, a las actas de realización de firma y a las actas de la elección de fotocopia. Donaldo, adelante.
Licenciado, en algún momento los notarios por prisa o porque no toman su trabajo en serio han firmado documentos sin la firma que están dando fe que la persona llegó. Lo que Eso, pasa es que es una mala práctica. Realmente, yo siempre les he dicho, cuando doy esta parte de las legalizaciones de las firmas, yo me pongo del lado que dice la ley y del lado cómo lo hacen en la práctica. Es muy fácil que a uno le firmen los documentos y uno ni siquiera está presente y uno autentica los documentos. ¿Sí? Se da exacto. mucho en la práctica. También Y de eso, que uno dé autenticado ya y que se lo firmen después. Se da mucho en la práctica, pero siento que es un exceso de confianza del notario que nunca lo van a perjudicar. pero también, digamos, si firmó algo que no estaba firmado y dijo que sí, es un delito, ¿verdad? ¿En qué aspecto? O sea, ¿cómo es que dice? Póngale que una declaración o un documento de anexo de traspaso y dice que firmaron en su presencia y solo hay una de las firmas o ninguna. Ese es un Sí, delito. sí, pero si no hay firmas, ¿a quién está afectando? Simplemente no nace la vía jurídica. Ahora, si hay una firma y no es de la persona, ahí sí, definitivamente es problema. Si solo hay, digamos, del comprador y no del vendedor, no, Hay no hay problema, problema. porque está dando fe que las dos firmas están puestas en su presencia. Es lo que digo yo que es un delito. Eh, Vamos a decir que sí, para no complicar. Gracias, gracias. Bueno, aunque requiere mucho análisis, ¿verdad? También eso, cómo voy a defenderlo, cómo lo van a realizar. Por aquí el que conoce trámites y resuelve algunos asuntos de jurisdicción voluntaria. Eso también es parte del quehacer notarial, porque realmente uno cuando está actuando como notario, aparte que recibe la voluntad de las partes, siempre parte receptiva y parte emisora, el cliente, le indica que, caso práctico, que su papá falleció y que no hay testamento y que no hay nada. Entonces, esa es una parte donde uno actúa donde no hay litis, ¿verdad? Donde todos están de acuerdo. Se hace un proceso sucesorio, intestado, ¿sí? O puede hacer que exista testamento, entonces es testamentario. O que necesite la identificación de un tercero, ¿verdad? Entonces también estamos ante la jurisdicción voluntaria, dependiendo qué es lo que quieran, pero está siempre uno en el quehacer notarial, ¿sí? Entonces se dan cuenta que no es tan fácil solo decir es el quehacer del notario. Por supuesto, en palabras generales está bien. Si en el examen les pregunto, ¿qué es la función notarial? Usted me pone es el quehacer del notario, está bien, no hay problema. Pero ahora más profundo ustedes, ¿qué hace el notario? Bueno, al final ustedes van a decir, bueno, recibe, interpreta, le da forma legal, redacta documentos adecuados, solo que las formas de decirlo va a ser diferente, no lo van a decir como en la definición, porque en la definición está así, entonces lo que van a decir ustedes es, el notario en su función notarial redacta documentos adecuados, sí, lleva trámites de jurisdicción voluntaria, extiende copias que dan fe de los documentos que redacta, especialmente en las escrituras matrices, escrituras públicas, cuando extiende testimonios, o en las actas notariales puede ser que extienda una certificación del acta. El notario conserva los documentos originales cuando son redactados dentro del protocolo, los que están fuera, pues no, solo si el cliente así lo desea. Confiere autenticidad a los actos que elabora. Redacta los instrumentos que le decía, ¿verdad? Le da forma a la voluntad de las partes. Va a interpretar la voluntad, va a recibir la voluntad y es un profesional del derecho, ¿sí? En eso engloba todo el quehacer notarial en cuanto a la definición del derecho notarial. ¿Cómo se llama? El próximo jueves les vamos a ver ya las funciones o actividades que desarrolla el notario. Nos vamos a enfocar en la función receptiva, en la función directiva y asesora, en la preventiva, en la legitimadora, en la moderadora, en la autenticadora, ¿sí? Y vamos a dejar claro, o en síntesis, en qué consiste la función notarial.
desde el punto de vista ya como notario, dejando a un lado la definición del derecho notarial. Pero si ustedes me dicen el notario hace, redacta, está bien. Estamos parte de la función notarial. Estamos. Sí, licenciado. ¿Verdad, Gary? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Primero de orden se habla. Gracias, licenciado. Gracias. Licenciado.